Mi agradecimiento. Ya, buenas noches con todos. En primer lugar, mi agradecimiento a ECIEP por la invitación para esta charla respecto del registro de personas jurídicas. Mi nombre es William Yachi Fernández, actualmente ejerciendo las labores en la zona registral 9, sede Lima, ¿no? He querido hoy día abordar un poco el tema del registro de personas jurídicas en vista de que ya ustedes tienen conocimiento previo de todos los registros, al menos de propiedad inmueble, de los principios registrales y todo lo que compete al registro público, ¿no? Voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan mm, verificar y observar unas diapositivas que he presentado. A ver, me confirman por favor si está correcta las diapositivas. A ver, un ratito. Ya. Sí, ya salió la diapositiva, profesor. Ya, perfecto. Ya, como les hacía referencia, el día de hoy vamos a tratar el registro de personas jurídicas, ¿no? Ya en anteriores sesiones ustedes han abordado el registro de propiedad inmueble y sus actos inscribibles, asimismo los principios registrales y todo lo que compete al registro público, ¿no? Esta rama o este registro es muy importante en vista que también se va, digamos, diferenciar del registro de propiedad inmueble. Como ustedes saben, de acuerdo a nuestra ley, 26366, que crea el Sistema Nacional de los Registros Públicos, establece 4 registros importantes. Como ya podemos ver, está el registro de personas naturales, está el registro de personas jurídicas, el registro de propiedad inmueble y el registro de bienes muebles, ¿no? Ahora abordaremos el registro de personas jurídicas. Y este registro, de acuerdo a nuestra ley, se subdivide en varios registros que también están enmarcados en distintas personas jurídicas. Pero la característica de este tipo de registro es que no todos estos registros están actualmente, digamos, activos, ¿no? A ver, un ratito, quiero... Perfecto, ahora sí, para que no se distraigan y se pueda ver completamente la diapositiva. Ya, les hacía referencia que este tipo de registros, en algunos casos ya están inactivos por su propia naturaleza de no ser un registro en la cual ya se están inscribiendo las personas jurídicas, ¿no? Pero vamos a encontrar registros muy activos, como es el caso del registro de personas jurídicas en general. Asimismo, encontramos el registro mercantil, donde vamos a encontrar la inscripción de las sociedades, el registro de sociedades mineras, que es un tipo de registro también en la cual nosotros encontramos las sociedades, digamos, de las sociedades contractuales y las sociedades creadas por ley, ¿no? Asimismo, tenemos el registro de sociedades del registro público de hidrocarburos, que tiene su propia ley también, que ya no es muy usual, ¿no? Que no se inscriben actos, pero existen todavía sociedades que están registradas en estos libros, ¿no? El registro de sociedades pesqueras, que también es un libro que no está actualmente, digamos, tan en uso por la misma situación que no hay sociedades que están vinculadas directamente a estas. ¿Por qué? Porque la mayoría de las sociedades se remiten al registro mercantil o en todo caso al registro de sociedades mercantiles, ¿no? El registro de personas creadas por ley, que es un registro también que efectivamente sí actualmente tiene bastante acogida por el hecho mismo de que existen personas creadas por ley y estas se inscriben en el registro, ¿no? Vamos a verificar también en unas diapositivas posteriores cuáles son sus características y todo lo demás, ¿no? Asimismo, también encontramos el registro de empresas individuales de responsabilidad limitada, que es una forma de registro en la que los empresarios, por su carácter individual como titulares únicos, forman una empresa, ¿no? Directamente, porque nosotros entendemos que la característica primordial de las sociedades o las personas jurídicas en general es que haya pluralidad de miembros, ¿no? Ya sea de socios o asociados. Entonces, sin embargo, en nuestra normativa registral se ha creado una figura en la cual una persona o un solo titular puede realizar actividad económica también, ¿no? Es llamado en su condición de persona jurídica, porque una persona natural la puede hacer como cualquier empresario en su condición de persona natural,
la condición de persona jurídica se asemeja bastante a este tipo de empresas, denominadas EIRL o Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. Es un badaje un poquito amplio, en realidad, para el registro de personas jurídicas, en la cual en esta sesión vamos a abordar un poco el tema de las personas jurídicas en general, y la más representativa es las asociaciones. Asimismo, vamos a verificar la forma de su constitución, cuáles son sus órganos, su forma de elección de los representantes, y esperamos que nos alcance un poco el tiempo para abordar también el registro de sociedades, que también tenemos ahí unas diapositivas esperando que podamos ir avanzando lo más rápido posible. Ya, en principio la persona jurídica obviamente tiene una regulación normativa, o sea, su existencia, su capacidad, su régimen, sus derechos, obligaciones, fines, etcétera, están amparados en una normativa. En este caso, estamos hablando de las asociaciones, estas van a estar amparadas en el Código Civil. En el caso de las sociedades, en la Ley General de Sociedades. Y en el caso de las personas jurídicas creadas por ley, ¿dónde está su amparo legal o su normativa? Está obviamente establecida en su ley de creación. Y las personas jurídicas creadas por ley tienen una naturaleza distinta al resto, porque ellos tienen una propia ley de creación respecto de esa persona jurídica. Eso es lo interesante de este tipo. Y sus características, sus regulaciones van a estar determinadas en dicha ley, que no necesariamente se van a asemejar a las del Código Civil, a las de la Ley General de Sociedades, ¿no? Asimismo, vamos a encontrar otro tipo de personas jurídicas, como son pues las comunidades campesinas, las fundaciones, las cooperativas, y cada una de estas personas jurídicas tienen también su norma o descansan en su marco normativo de un tipo de ley o texto único ordenado, ¿no? Ahora, como ya hacíamos referencia, cualquier persona jurídica adquiere personería jurídica o existencia con la inscripción registral. Eso es muy importante en la naturaleza de las sociedades, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en una sociedad, si no se encuentra registrada, directamente no existe esta sociedad. Ahora, ¿lo mismo ocurre en el caso de las personas jurídicas distintas a las sociedades? Sí, sí, en concreto en el artículo 77 del Código Civil hace referencia a que las personas jurídicas de derecho privado comienzan a existir desde el día de su inscripción en el registro. Pero hay una cosa, si ustedes se percatan y dentro de su experiencia también van a verificar que existen personas jurídicas que no están registradas, pero que de hecho funcionan. En sí, el Código Civil también ha establecido normas y reglamentos para este tipo de personas jurídicas que no están registradas, a diferencia de las sociedades en la cual este tipo de personas jurídicas societarias que no están registradas prácticamente no existen. ¿Y qué va a ocurrir, doctor, con estos actos que celebran estas personas jurídicas? Sencillo, la responsabilidad va a recaer en aquellas personas que realizan dichos actos en nombre propio, o sea, van a ser solidarios e ilimitadamente responsables frente a los terceros o a la afectación de terceros que pudiera ocurrir respecto a los contratos que estos, por ejemplo, puedan firmar. Entonces, pero si tenemos una persona jurídica que está registrada y esta realiza actos y contratos, obviamente no va a recaer en quien firmó el acto o contrato, sino directamente en la persona jurídica. Sin embargo, si estas no están registradas, obviamente el responsable es quien firma dicho contrato o acto, ¿no?, que está realizando. Eso es muy importante porque muchos usuarios y abogados tienden a confundir el hecho de que cuando una persona jurídica no está registrada y realizan actos y contratos, piensan que el responsable o en todo caso la responsabilidad va remitida a la persona jurídica cuando no es así, ¿no? Por eso es muy importante la inscripción en el registro público, ¿no? Ahora, también vamos a ver en unas diapositivas posteriores cómo es el caso de la responsabilidad de aquellos representantes que están fuera de su mandato, ¿no? Que ya su mandato haya fenecido. Para estos casos también vamos a encontrar ciertas normas que regulan dicha situación. Ahora, como todos nosotros conocemos,
La persona jurídica es distinta a la de sus miembros por el hecho mismo de considerarse un ente que no va a tener ninguna vinculación con sus miembros. Es por ello que muchos de sus miembros, por ejemplo, en el caso de las asociaciones, encontramos que estos van a tener un patrimonio, ¿no? Y piensan que los asociados son titulares o son dueños de este patrimonio, cuando en realidad no lo son. Cuando ellos conforman la asociación, este patrimonio no les compete o no les forma parte de sino más que este patrimonio corresponde a la persona jurídica. Por tal motivo, ellos no pueden, digamos, hacer uso y ejercicio de este patrimonio, sino que simplemente este patrimonio va a ir remitido al objeto social de la asociación o de la persona jurídica, ¿no? Asimismo, encontramos acá una pequeña clasificación para que ustedes vean el bagaje tremendo que tenemos de tipos de personas jurídicas, ¿no? Obviamente existen diversos autores que clasifican, pues, a las personas jurídicas por su tipo, por su número de integrantes, por su forma, por sus objetivos. Hay distintas formas de, digamos, de clasificación, ¿no? Bueno, acá, por ejemplo, tenemos un poco la clasificación en personas jurídicas lucrativas y no lucrativas, ¿no? Que es la más, digamos, usada o la más acogida, ¿no? Asimismo, vamos a encontrar a las personas jurídicas creadas por ley, que son personas de derecho público, y las personas jurídicas ordinarias, que son de derecho privado, ¿no? Y estas, ¿cómo se inscriben o cómo se constituyen? Acá ya estamos dando un aviso en la que se inscriben mediante una escritura pública, ¿no? Y otros, ¿por qué? Existen personas de naturaleza especial también, ¿no? Que no necesariamente se van a constituir mediante una escritura pública, sino pueden también inscribirse mediante un documento privado. O sea, el bagaje de las personas jurídicas es tan amplio que para que ustedes puedan, por ejemplo, realizar la constitución de una persona jurídica, tienen que identificar qué tipo de persona jurídica es, ¿no? Entonces, ahí abajo ya les voy a hacer referencia también, por ejemplo, de algunas de las personas que están ahí en las no lucrativas, cuáles son, digamos, la documentación que da méritos de inscripción. Entre las personas lucrativas encontramos a las sociedades. Obviamente las sociedades están paradas en su ley, la Ley General de Sociedades, y asimismo a las empresas individuales de responsabilidad limitada, ¿no? Que es una empresa, como les decía, antigua, porque su decreto ley data más o menos del año 2000 por ahí, es la 21621, y esta empresa también se dedica a actividad económica, o sea, sus fines son lucrativos, ¿no? Directamente. Ahora, vamos a encontrar un amplio badaje de personas jurídicas de carácter no lucrativos, ¿no? Entre ellas, la más representativa es la asociación, como les hacía referencia. También vamos a encontrar a la fundación, a los comités y a las cooperativas. En estas tres primeras, asociación, fundación y comités, su marco regulatorio está en el Código Civil, ¿no? Establece sus pautas, ¿no? Para poder regirlas. Asimismo, en el caso de las cooperativas, tienen su propio texto único ordenado, ¿no? De la Ley General de Cooperativas. Y otras personas jurídicas creadas por ley que tienen carácter no lucrativos, ¿no? Ahora, también vamos a encontrar a otro tipo de personas jurídicas, como son el caso de sindicatos, ¿no? Son todas las formas de organización. ¿Cuál va a ser su diferencia? Que tienen carácter no lucrativo. Y ahí entra el tema a tallar. Y estoy seguro que ustedes también tienen la pregunta saltante, ¿no? Fines no lucrativos, o sea, no tiene que tener nada de actividad económica. No, 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 no es eso. Ya ha habido reiteradas, digamos, pronunciamientos del Tribunal Registral y asimismo de varios autores que hacen referencia a que la actividad económica o los fines no lucrativos no necesariamente están vinculados a la actividad económica. Quiere decir que una asociación puede realizar actos y contratos, sí, que tengan que conllevar actividad económica, sí, pero la diferencia está, o lo resaltante está en lo siguiente, que cuando realicen esa actividad económica, los beneficios que traigan de esta actividad económica se refuten al objeto de la asociación o de la persona jurídica, ¿no? Porque obviamente una asociación, un comité, una cooperativa,
en sí van a realizar actividad económica para poder subsistir. De repente van a hacer actos y contratos, van a querer realizar cualquier tipo de actividad para que puedan subsistir, ¿no? Y para también llevar adelante la persona jurídica. Entonces, si me dicen que no debo realizar ningún tipo de actividad económica, prácticamente esta persona jurídica estaría sentenciada a extinguirse o desaparecer, ¿no? Por lo tanto, ya en la actualidad, el fin lucrativo está refutada directamente al objeto de la persona jurídica, ¿no? Es muy importante. A diferencia de las otras, de las sociedades y las EIRL, que como consecuencia de esta actividad económica, sus beneficios van a recaer en sus miembros. ¿En quiénes? En sus socios y en el titular, en el caso de la EIRL, ¿no? A diferencia de las otras, no. Los beneficios de esta actividad económica van a recaer en el objeto de la persona jurídica, más no en sus miembros. O sea, con esto, en concreto, nosotros estamos diciendo que el patrimonio de estas personas jurídicas de carácter no lucrativos no se van a distribuir entre sus miembros. Esa es la naturaleza específica de este tipo de personas jurídicas. Ahora, respecto por ejemplo, de los instrumentos que son materia de inscripción, tenemos entendido que, por ejemplo, las asociaciones tienen su inscripción en el registro en virtud de un instrumento público, ¿no? Lo cual, por ejemplo, en caso de las cooperativas, su propia ley no indica ello, sino indica mediante una copia con firmas certificadas, así nomás hace referencia a su propia ley, ¿no? En el caso de los sindicatos también, ellos se inscriben en virtud de una constancia de inscripción automática emitida por el Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces, no estamos hablando de documentos en concretos como indica para la escritura pública, no son necesariamente ello. Es por ello que cuando ustedes van a verificar qué tipo de persona jurídica quieren realizar su inscripción, entonces tienen que ir a su propia normativa para ver cuál es el instrumento que da mérito a su inscripción correspondiente, ¿no? Asimismo, vamos a encontrar los CAFAES y la Junta de Propietarios, que tienen su propia norma. Por ejemplo, la Junta de Propietarios, estoy seguro que ustedes también van digamos, tener en algunas de las sesiones del registro de propiedad inmueble, este tipo de Junta de Propietarios, ¿no? Que tienen su propia ley, ¿no? En la cual están referidas totalmente distintas a estas personas jurídicas. Ahora, una Junta de Propietarios, doctor, ¿es una persona jurídica? Bueno, tiene digamos, una similitud, porque es una organización independiente la de sus miembros, tienen obligaciones, tienen capacidad, tiene todo, sí, se asemeja bastante, pero la diferencia es que tiene su propia normativa, ¿no? Su propia norma que vincula directamente a esta, y su organización y funciones son totalmente distintas a las que vamos a tratar ahora. Por eso se engloba directamente en ese registro de personas de propiedad inmueble, ¿no? ¿Cuáles son los actos previos a la constitución de una persona jurídica? A ver, encontramos ciertos actos para poder constituir. Como les hacía referencia, vamos a tratar el tema de la constitución, de ahí vamos a abordar un poco el tema de la elección de los directivos para que ustedes tengan conocimiento de qué actos inscribibles se ingresan en el registro de personas jurídicas. ¿Por qué? Obviamente estamos hablando que acto inscribible es el primero, la constitución, porque es el primer acto de existencia de esta persona jurídica. Pero previo a ello, tienen que hacerse, digamos, actos previos referente a esta constitución. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Ahorita vamos a pasar a detallar. Encontramos en primer lugar la reserva de denominación. ¿Y por qué es importante la reserva de denominación? Porque, a ver, lo voy a poner en un caso en concreto, a ver, como un ejemplo. Una persona natural, ¿cómo se identifica? Ah, fácil, doctor, mediante su nombre, su apellido y su DNI. Perfecto, eso se identifica, ¿no? ¿Y una persona jurídica cómo se identifica? Ah, mediante su denominación, obviamente. Y la denominación de esta tiene que ser individual y única a nivel nacional. ¿Por qué? Porque no puede haber dos denominaciones semejantes o similares o iguales, porque puede conllevar a confusión y perjuicio de una de ellas de repente, ¿no? Entonces, es muy importante la reserva de denominación. ¿Por qué? Nosotros, como vamos a constituir esta persona jurídica, previamente debemos verificar
que la presunta denominación que queremos adoptar se encuentra o no se encuentra registrada. Para ello, nosotros realizamos el acto de reserva de denominación. Algunos, estoy seguro que ustedes también conocen ellos, realizan la búsqueda registral de la denominación, ¿no? Le hacen la búsqueda registral. Por ejemplo, vamos a poner una persona, una asociación de, por ejemplo, asociación de molienteros del distrito de San Juan del Lurigancho, ¿no? Entonces, hacen la búsqueda y verifican que efectivamente no está registrada y, bueno, se van a hacer la constitución. Pero la búsqueda en ese momento es como una fotografía del momento. No da, digamos, lugar a que esa denominación que en ese momento estaba disponible, no quiere decir que de repente al día siguiente siga disponible, porque tengan presente, como ya les indicaba, la denominación que ingresan al registro es a nivel nacional, tienen carácter nacional. Mira, acá en Lima nada más, aproximadamente al día ingresan cerca de 400 personas jurídicas, ¿no? Incluyendo la denominación. Entonces, es muy probable que exista una semejanza o igualdad de denominación. Es por ello que se les requiere que previamente a ello realicen la reserva de denominación. Ahora, como siguiente acto es, obviamente, ya tengo la reserva de denominación, voy a realizar el acta de constitución, ¿no? De la asociación y la aprobación de su estatuto. ¿Por qué es importante? Porque el acta de constitución es el pacto, ¿no? Es el pacto, como le llaman en sociedades, es el pacto social, es el acuerdo de querer constituir, el acuerdo voluntario, ¿no? De querer constituir una persona jurídica, en este caso una asociación. Y asimismo, como hay ese acuerdo, ese pacto, también tiene que establecerse ciertas reglas, las reglas que van a determinar los asociados o socios fundadores de esta persona jurídica. ¿Y eso dónde va a estar plasmado? En el estatuto. ¿Y puedo yo constituir una asociación sin estatuto? No. ¿Por qué? Porque esta persona jurídica tiene que tener o basarse en unas normas de convivencia o normas reglamentarias de existencia de esta vida, ¿no? Por lo tanto, y eso está plasmado en el estatuto correspondiente. ¿Ya? Ahora, también es importante digamos, la creación o en todo caso la apertura de los libros, ya sea del libro de actas de Asamblea General y también importante el libro padrón de asociados. ¿Por qué? ¿Por qué el libro padrón de asociados? Porque de esta forma yo puedo verificar y determinar cuántos son los miembros de esta persona jurídica. Es muy importante, como ya les indicaba, en un principio, las personas jurídicas tienen que tener una pluralidad, ¿no? Por lo menos tener 2 miembros. Entonces, ¿cómo yo lo determino? En su libro padrón. Por lo menos existen de 2 a más miembros, ¿no? Ahora, después de ello viene el acto de la elaboración de la minuta y esta minuta se va a formalizar mediante una escritura pública, ¿no? Y eso se realiza en un funcionario que es determinado el notario público. Es importante el tema de, a ver, no sé si esto de acá, vamos a ver para que ustedes lo puedan ver. Bueno. Ya, bueno, no importa, para que ustedes puedan ver ya. La reserva de preferencia registral, como les hacía referencia, que era muy importante el tema de que la denominación no tenga ninguna semejante o igual a nivel nacional, data desde el año 94, imagínense. Desde esa fecha, digamos, se ha tratado de establecer que exista una reserva de denominación. ¿Por qué? Anterior a este año, se inscribía, por ejemplo, pues una sociedad Zapatería Pepito acá y había una Zapatería Pepito en otro distrito, en otra provincia, entonces traía confusión bastante tanto en la exactitud registral, en la publicidad registral y todo ello. Entonces se ha emitido esta ley, la 26364, en el año 94, en la cual dijo, un momento, entonces vamos a incorporar la reserva de preferencia registral, ¿no? De denominación, ¿no? Y en forma vaga se estableció, pues, directamente que no deben haber nombres iguales o similares, ¿no? A las ya inscritas. Y esta fue reglamentada en su Decreto Supremo 02-96-YUS. Entonces, a raíz de ello, se ha establecido la importancia de la reserva de denominación. Pero, si ustedes se percatan, en el año 94, doctor, ¿era a nivel nacional las reservas de denominación? No, eran a nivel, digamos, de oficinas registrales. Por ejemplo, la de Lima, únicamente hacían la búsqueda en la de Lima. Y
si esta zapatería Pepito estaba disponible, se inscribía. Pero de repente había una zapatería Pepito en Chiclayo o en Arequipa, en Piura, y el problema entró a tallar en la que, por ejemplo, cuando haya un proceso de licitación o se presenten varios postores, como son personas jurídicas, y encontraban dos zapaterías Pepitos postulando a ese mismo de repente concurso, ¿no? O licitación, perdón. Y ello traía bastante confusión. Entonces, por lo tanto, era necesario que esta reserva se haga en forma nacional, ¿no? Pero ¿qué ocurría con este tipo de denominaciones? Y ustedes dirán, pues no, ¿qué pasaba con estas denominaciones que ya estaban directamente establecidas? Por ejemplo, Zapatería Pepito en Arequipa y Zapatería Pepito en Lima. Entonces, ¿quién prevalecía? ¿El más antiguo o el que tenía mayor renombre o el que era más conocido? Entonces, en esos casos ya entraba a tallar de repente si es que había alguna afectación de alguno de ellos, en sede judicial ya se podían determinar que hagan la variación de sus denominaciones. O en todo caso también ellos por mutuo acuerdo podían de repente variar, ¿no? Su denominación, si es que se sentían afectados. Entonces, de esa forma ya había, digamos, una publicidad adecuada de la denominación. Lo curioso, en este caso, cuando se va a ver el tema de el reglamento de la reserva de preferencia registral, hace referencia a lo siguiente, que cuando se va a reservar la denominación, se va a reservar por un tiempo establecido, ¿no? Un tiempo digamos, determinado. ¿Por qué? Porque esta reserva tiene la única finalidad de que mientras esté realizando el proceso de constitución, mientras yo realice mi acta de fundación, apruebe mi estatuto, lo lleve a la minuta y de ahí lo lleve al notario para que lo eleve a escritura pública, transcurre un plazo, ¿no? Entonces, vieron prudentemente establecer un plazo determinado de 30 días hábiles para la concesión de esta denominación. ¿Por qué? Porque una denominación, pues, de repente no puede estar reservada en forma indeterminada o indefinida, ¿no? Para efectos de poder, digamos, tener digamos, un tráfico de denominaciones o inscripciones adecuados, ¿no? De repente, si se demoraba más. Ahora, ¿qué pasaba cuando este plazo concluía? Directamente la denominación se liberaba. Cualquier otra persona jurídica podría adoptar dicha denominación, ¿no? Ese era el tema, ¿no? Ahora, si bien es cierto, nosotros, y eso es bueno para este tipo de casos, a veces cuando digamos, a ver cómo lo pongo, los autores de las normas, ¿no? Los que realizan los reglamentos, porque ustedes saben que para inscribirse en el registro existe un reglamento de registro de personas jurídicas. Asimismo, asimismo existe este reglamento del registro de sociedades. Son dos reglamentos, uno que rige para las asociaciones y el otro que rige para las sociedades. Y algo curioso ocurre en estos dos reglamentos y ustedes se van a percatar. El plazo para poder, digamos, hacer la reserva de denominación en el reglamento de registro de personas jurídicas, que es general, ese reglamento engloba pues, a las asociaciones, a los comités, a las cooperativas, a todas, entre comillas, distinta a las sociedades. O sea, engloba todo. Y en este reglamento, en su artículo 34, hace referencia que el plazo de referencia de reserva de preferencia registral es de 30 días hábiles. Ah, perfecto. 30 días hábiles, doctor. Como usted nos explicó, es este plazo para que se pueda realizar, pues, digamos, todos los trámites, tanto en mi acta fundacional, ir al abogado, ir a la notaría, ¿no? Perfecto, doctor. Sin embargo, en el reglamento del registro de sociedades establece el mismo plazo, perdón, para el mismo acto de reserva de preferencia registral, pero no de 30 días hábiles, no de 30 días naturales, ¿no? Entonces, no sé qué les pasó a los que elaboraron dicho reglamento, porque si ustedes se percatan, ¿cuál es la diferencia entre una asociación y una sociedad? Si los plazos son los mismos en caso de reserva de preferencia, ¿no? Porque le han colocado 30 días naturales y al otro 30 días hábiles, porque una cosa es hablar de 30 días hábiles, que su plazo pues, es mucho más extenso y le ayuda de esta forma a todos los miembros de estas personas jurídicas, de esta asociación, para que pueda constituir adecuadamente su sociedad.
Sin embargo, en las sociedades, perdón, sin embargo, en las sociedades solo le dan el plazo de 30 días naturales, ¿no? Eso está amparado en el artículo 22, en la cual hacen referencia a ello. Es un plazo mucho más corto, 30 días naturales, prácticamente un mes. Yo creo, en todo caso, pues estas pequeñas cosas que se encuentra uno en los reglamentos, ¿no? Cuando hace las comparaciones, ¿no? Y también dentro de lo que es la experiencia, ¿no? Que corresponde que ustedes también seguro la van a tomar en consideración cuando hagan sus reservas de denominación, ¿no? O sea, bueno, es una crítica, digamos, constructiva, ¿no? Dos personas jurídicas tienen la misma condición, pero por tanto tienen plazos distintos, ¿no? Curioso. Pero cosas que se dan también, ¿no? Ahora, en el decreto supremo 02-96 que habla del reglamento, hacen referencia a la similitud, inclusive respecto de el uso del género, el número y hasta el orden de las palabras comprendidas. Quiere decir que si yo constituyo una asociación de molinteros de San Juan del Lurigancho, cuando yo puedo decir una asociación en San Juan del Lurigancho de molinteros, o sea, hasta el orden puede variar y eso estaría implicando también una igualdad, también el género, ¿no? Podría ser asociación de molinteros, asociación de molinteras, pueden colocar, ¿no? Entonces, asociación de molinteros, asociación emolientero, nada más, quitando el número de repente, ¿no? Entonces, esas variaciones también, digamos, se han establecido para que exista similitud y ello pueda de repente ser materia de observación y no pueda ingresar al registro de esta forma, tenga pues la salvaguarda de una denominación que, entre otras comillas, sea pues única, ¿no? De esa forma. Ahora, una vez que nosotros ya hayamos hecho la reserva de denominación, pasamos a la constitución propiamente dicha, ¿no? Y para esto vamos a encontrar dos formas de constitución. La primera es la minuta fundacional, ¿no? Y en esta minuta fundacional vamos a tener ciertas características en la constitución de una asociación o de una persona jurídica o de un comité y todo lo demás. En este caso en concreto vamos a tratar de la asociación, ¿no? La minuta fundacional está referida a que todos los fundadores van a tener que participar en el acto de formación de la escritura pública. Quiere decir que, por ejemplo, si esta asociación está integrada por 15 o 20 asociados, estos 15 y 20 asociados van a tener que ir al funcionario, que es el notario público, para poder efectuar la escritura pública de constitución de la asociación. Ellos mismos van a tener que participar, van a participar como comparecientes, van a intervenir ahí, van a aprobar su estatuto en forma directa, van a elegir a sus representantes y se formaliza la escritura pública, ¿no? Directamente. Es por eso que indicamos acá en la minuta fundacional la identidad de los fundadores, la voluntad de constituir la persona jurídica, la elección de su primer consejo directo, el lugar y fecha del acto constitutivo y la suscripción de todos los socios en el acto constitutivo. Esa es la diferencia. O sea, quiere decir, si tú quieres optar por constituir una asociación bajo estas condiciones, tienen que ir todos los miembros al notario para que hagan la constitución de esta asociación. Ahora, la siguiente forma es el acta fundacional. Uno es la minuta y el otro es el acta fundacional. ¿Cómo es el acta fundacional? No es otra cosa que los miembros fundadores se van a reunir y van a constituir en forma interna ellos y van a aprobar su estatuto en forma interna y van a elegir a sus directivos en forma interna y van a otorgar o autorizar a uno o más personas. ¿Para qué? Para que en representación de todos estos puedan suscribir la escritura pública, que es una de las, digamos, formas más usuales. ¿Por qué? Porque usualmente las asociaciones, cuando van a efectuar su constitución, el notario solamente va el presidente o el autorizado por los miembros para que firme la escritura pública y esta escritura pública se lleve directamente al registro, ¿no? En tal sentido, esta es una de las más usuales, pero también tiene la otra anterior.
Ojo, y aquí de repente la desventaja es que los miembros fundadores solo van a tener en su, digamos, en su poder cuál es la forma de constitución, la aprobación de su estatuto, la elección de sus representantes, pero en forma interna, de repente pueden cometer errores, ¿no? A diferencia del otro, que de repente ahí van a tener al notario al lado y en la que el notario de repente les puede dar algunas pautas, ¿no? Algunas pautas en la que se puede constituir adecuadamente. Pero, como ya les indicaba, esta es una de las más usuales, ¿no? Obviamente, dentro del acto de la Constitución, pues se van a identificar a los fundadores, va a haber la voluntad de constituir, ¿no?, esta asociación. Asimismo, se va a elegir al primer consejo directivo, se va a colocar lugar y fecha del acto constitutivo y se va a suscribir todos los socios o los asociados fundadores en dicho acto constitutivo. Ahora, la diferencia con la anterior también está en que esta acta fundacional, si bien es cierto, puede estar en hojas sin sueltas, pero tiene que estar asentada en un libro de actas. ¿Y que la anterior, doctor, no puede estar asentada en un libro de actas? Tengan presente que la anterior, pues, los mismos fundadores se acercan al funcionario y el funcionario realiza la escritura pública en forma directa. ¿Y ahí no va a haber libro de actas? No. Ahí no hay una reunión, sino ahí están yendo a manifestar su voluntad en forma conjunta frente al funcionario que es el notario público. Y lo formaliza, ¿no? Le da forma, le coloca todos los matices legales que debe tener la constitución de una asociación. Y ello implicaría de que no se aperture un libro de actas de Asamblea General, para nada. Ese es como un primer acto. Entonces, el segundo acto sería aperturar sus libros, ¿no? En cambio, en esta acta fundacional, primero tendrían que aperturar el libro o hacerlo en hojas sueltas y una vez que realizaron ya el acta fundacional, la aprobación de su estatuto y la elección de sus primeros representantes, colocarlo o plasmarlo en el libro, adherirlo al libro correspondiente. Y este libro de actas tiene que estar debidamente aperturado, ¿no?, ante notario público. Y ese libro de actas lo lleva al notario, ¿quién? El autorizado, ya sea el presidente o los autorizados que en esa acta han realizado, digamos, han sido autorizados, ¿no? Y con ello se efectúa la escritura pública correspondiente, porque el notario va a emitir, va a transcribir lo que han realizado ellos en forma interna, el acta de la fundación, el estatuto y la elección de sus directivos, y lo va a, digamos, plasmar en su escritura pública. Lo mismo que el anterior, pero a diferencia que acá ya va a existir previamente un libro de actas, ¿no? Esas son las dos formas de poder constituir una, digamos, persona jurídica, en concreto una asociación. Ahora, yo les hacía referencia que uno de los actos importantes también es el estatuto. ¿Por qué? Porque el estatuto es una norma que rige, pues, el funcionamiento de esta persona jurídica. Y ustedes dirán, pero doctor, una consulta, pero si usted ha hablado de las normas que rigen las personas jurídicas, por ejemplo, las asociaciones, el Código Civil, en lo de las cooperativas, su texto único ordenado de la ley de cooperativas, en las comunidades campesinas, su ley de comunidades campesinas, ¿y no sería suficiente con eso regularlos o en todo caso tener una vida institucional? No. ¿Por qué? Porque cada asociación, cada comité, cada fundación, cada cooperativa tiene necesidades particulares. Por ejemplo, en este caso, en las asociaciones, de repente yo puedo regirme en una asociación de canillitas, como también puedo regirme en una asociación de defensores de animales, una asociación de repente, pues, contra la contaminación ambiental. Cada uno tiene una necesidad distinta y un objetivo distinto, y de repente su organización también va a ser distinta. Es por ello que les dejan al libre albedrío de sus fundadores cómo quieren que se organice dicha persona jurídica, cómo quieren llevar la vida de esta persona jurídica. Si de repente quieren hacerlo mediante solo un consejo directivo, de repente quieren tener más órganos, de repente este consejo directivo solo quieren un periodo de 1 año, o quieren un periodo de 5 años, o un periodo indeterminado. Entonces, esas características que no las tiene la ley, tengan presente que el Código Civil hace referencia en forma general a las asociaciones, no te va a reglamentar todo. Para ello existe el estatuto, que es la norma específica que va a regir la vida institucional de la asociación.
Es por ello que es muy importante el estatuto. ¿Por qué? Si un estatuto está adecuadamente plasmado a las necesidades de esta, créanme que la persona jurídica no va a tener ningún inconveniente en toda la trayectoria de su vida institucional. Entonces, es por ello que mucho se incide en el tema del estatuto para que ellos conozcan y sepan cómo tiene que organizarse una asociación. Porque no es solo decir, ya, Asamblea General, Junta Directiva, denominación, duración, domicilio, objeto, ya, suficiente, formas de disolución. No, no. Sino que especificar en forma en concreta, como lo vamos a ver ahorita, ¿para qué? Para que ustedes conozcan un poco de cómo, cuáles son las diferencias, qué características son importantes y por qué son importantes, ¿no? Este estatuto también tiene carácter vinculante para los asociados, ¿no? ¿Por qué? Porque en una asociación o una persona jurídica, cuando van a adoptar acuerdos, no necesariamente todos van a estar de acuerdo. Va a haber un grupo en la cual no se va a encontrar de acuerdo conforme con la asamblea, con el tipo de acuerdo que hayan adoptado, pero como es de carácter vinculante este estatuto, va a obligarles a ellos que también tengan que acatar ese acuerdo adoptado en la Asamblea General. Y eso lo tiene que establecer en el estatuto. Porque si no, porque si ellos van a adoptar un acuerdo y los que no estaban, digamos, a favor de este acuerdo no lo van a cumplir, entonces estaríamos hablando de un desgobierno, ¿no? Que cada uno haría lo que quiere, ¿no? Lo cual no es la naturaleza de la asociación, porque es una organización que debe estar regido por reglas, por normas, y este estatuto tiene ese carácter vinculante de obligatoriedad de sus miembros. Es por ello que es muy importante ello, ¿no? En ningún caso, obviamente, este estatuto podrá ser contrario al orden jurídico, ¿no? Si, por ejemplo, hay normas, hay leyes que establecen que existe una prohibición de reelección, ya, pero nosotros decimos, no, ¿sabes qué? En nuestro estatuto queremos que sí se reelija. ¿Es válido eso? Pero nosotros lo hemos aprobado y de repente hasta está inscrito en el registro. Y esos casos también se presentan, ¿no? Si está inscrito en el registro y acá me dice que el estatuto permite la reelección, pero en la norma de mayor rango prohíbe la reelección. De repente al momento de constituir debieron observar ese punto, ¿no? O se les habrá pasado, o no sé, ¿no? Entonces, en esos casos, obviamente obviamente se aplica lo que establece, digamos, la norma de mayor jerarquía, ¿no? Ahora, ¿dónde voy a encontrar las características del estatuto? En el artículo 82. Y acá vamos a pasar a detallar esas características. Miren, tiene todas estas características que ahí están indicadas y voy a pasar en forma rápida para que nosotros podamos ver qué características importantes debe tener el estatuto y que son fundamentales. ¿Y qué pasa si yo no coloco una de estas características que de repente está en el Código Civil, doctor? Sencillo, llega al registro y obviamente va a ser materia de observación porque no has regulado dichas características o requisitos, ¿no? Básicos que debe tener. Puedo además incluir otros, sí, sí, es a criterio de cada asociación. Entramos a tallar el tema de la denominación. Como ya indicábamos, pues no debe coincidir en ninguna parte, ni siquiera ser semejante o similar a otra ya inscrita, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Ni tampoco debe inducir a error o confusión la identidad o naturaleza. ¿Por qué? Por ejemplo, algunos es como colocan de repente las asociaciones, dicen Asociación Sociedad de Agricultores. Entonces, Asociación Sociedad de Agricultores. La denominación sociedad está vinculada a una persona jurídica de carácter lucrativo, regulada y amparada en la Ley General de Sociedades. Y la asociación, perdón, la sociedad. Ahora, la asociación estaba vinculada y regulada en el Código Civil. Entonces, esas denominaciones que traen confusión también son materia de observación, que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, es muy importante el tema de la denominación, como ya les había hecho referencia anteriormente. Ahora, el domicilio de la asociación. ¿Por qué es importante el domicilio? Porque va a determinar la competencia del área registral. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo quiero constituir una asociación ahorita y quiero colocarle como domicilio la ciudad de Ica, y lo presento acá al registro. Entonces, el registro no es competente para inscribir acá,
¿Por qué? Tiene que inscribirse en el registro donde están indicando el domicilio de la asociación o de la persona jurídica. Es por ello que se tendría que remitir al registro competente de la oficina registral de ICA, ¿no? Ahora, pero doctor, nosotros lo podemos presentar acá y remitirse allá, por supuesto, nosotros actuamos como oficina receptora y se remite a la oficina registral competente, ¿no? Para su inscripción. Ahora, si ustedes se fijan, acá dentro de Lima también existen algunas oficinas registrales, ¿no? Como por ejemplo la del Callao y la de Lima. Por ejemplo, doctor, si coloco yo como domicilio el Callao, mi asociación va a estar domiciliada en el Callao, ¿dónde se va a escribir? ¿En Lima o en el Callao? Si existe una oficina registral competente en la zona donde va a efectuar su inscripción, ahí es donde se tiene que efectuar su inscripción. Estamos hablando de la provincia constitucional del Callao, ¿no? En este caso. Ahora, en los demás distritos de Lima, ya sea San Borja, San Isidro, San Juan del Lurigancho, Villa El Salvador, en cualquiera de estos distritos, la competente es Lima directamente, ¿no? Solo en el caso del Callao, que hay una oficina competente en ese supuesto, se inscribe digamos, las asociaciones o personas jurídicas en esa oficina que son de su competencia de la provincia del Callao, ¿no? Ahora, dentro del domicilio, en el reglamento y también en la Ley General de Sociedades hacen referencia que se tiene que colocar, por ejemplo, en la Ley General de Sociedades, en el tema de sociedades hablan de la provincia. Acá, en el de personas jurídicas en general, establece que debe consignarse el distrito. Entonces, yo podría consignar la dirección, doctor, la dirección de una asociación, Girón Incarroca 245, tendría que obligatoriamente colocarle, no, no es necesario. Solo se establece el distrito, ¿no? El distrito. Pero ello implicaría que yo no tenga domicilio. No, es muy distinto. Tu domicilio fiscal, legal, la debes tener y la puedes tener. Y que esté plasmada en el estatuto no es obligatorio. En el estatuto lo Profesor, obligatorio es... Sí, dime. profesor, Aló. buenas noches. Sí, sí, sí. Justo hablando del domicilio, tengo una duda. ¿Cuál es la diferencia entre el domicilio legal y el domicilio fiscal? Claro, en este caso, por ejemplo, para los aspectos del domicilio legal, estaríamos refiriéndonos directamente al domicilio en la cual se te van a, digamos, presentar las notificaciones legales que va a corresponder a esta persona jurídica. Ahora, en el domicilio fiscal, de repente son un domicilio directamente que están referidas a los casos de los tributos, en caso de la SUNAT y todo lo demás, que pueden ser ambos en uno solo, no hay ningún inconveniente en ese aspecto, ¿no? O sea, puede ser tu mismo domicilio fiscal y legal en un lado, ¿no? Ahora, ¿tú puedes establecer un domicilio legal distinto al domicilio fiscal? Sí, eso es abierto, no podría remitirse que obligatoriamente tengan que tener en el mismo lugar el domicilio, ambos domicilios, ¿no? Pero eso ya va, o sea, ya va a corresponder a las entidades que vas a hacer referencia o vas a hacer uso y ejercicio de dichos domicilios. En materia registral no es necesario ello. En materia registral únicamente se establece, como les indicaba, el distrito correspondiente, ¿no? Ok, de acuerdo, gracias. Ahora, los objetivos y fines. Dentro de los objetivos y fines, como ya habíamos hecho referencia también, que deben estar pues detallados en forma precisa, donde se debe indicar en forma concreta qué actividades se van a realizar. Puede ser objetivos y fines en forma genérica, no se recomienda ello. Usualmente cuando llegan al registro este tipo de constituciones, se les exige que inclusive detallen qué actividades van a realizar. ¿Para qué? Para que se pueda determinar y, digamos, específicamente su condición de persona jurídica sin fines lucrativos, por ejemplo. Y yo en mi objeto fin, yo podría establecer que esta persona jurídica va a realizar actividad, esta persona jurídica de asociación para realizar actividad económica, no podría, porque no se condice con lo establecido en su marco legal. Para ello, estaríamos remitiéndonos directamente a la Ley General de Sociedades. Por eso es muy importante el objeto y los fines que se detallen en forma clara y precisa, ¿no? Ahora, la duración. En el tema de la duración también es muy importante. Si bien es cierto, muchos dicen, no, de carácter indefinido, pero existen también personas jurídicas que tienen una duración temporal. Por ejemplo, vamos a ponernos en el supuesto de
esta coyuntura, ¿no? De repente que todos estamos viviendo en esta coyuntura sanitaria y de repente se ha visto necesidades acá nuevas, entonces, pero no sabemos si esta coyuntura va a durar o en todo caso va a ser temporal. Entonces, y los asociados de repente se organizan y dicen, ¿saben qué? Organicémonos por un lapso de tiempo, por esta coyuntura, y establezcamos el periodo de duración de 2 años o 3 años. Perfecto. Se coloca la duración de 2 años en la asociación y esta duración, ¿qué va a ocurrir una vez cumplida ese plazo, no? Automáticamente de pleno derecho se extingue la asociación. En cambio, cuando se coloca el carácter indefinido o indeterminado de la duración de la persona jurídica, ahí tiene que haber una manifestación de voluntad de extinguir esta asociación. En cambio, en el otro no, en el otro es de pleno derecho, se extingue porque ya se ha establecido un plazo determinado. No se requiere, digamos, acordarlo porque ya está establecido el plazo. Ahora, ¿se puede ampliar, doctor, este plazo? Claro, mediante un acuerdo durante la vigencia, obviamente, a cambiar de repente a indefinido o ampliar 2 años más, 1 año más, eso ya depende de los acuerdos que puedan adoptarse. Ahora, lo importante es que el carácter indefinido tiene que tener como consecuencia para extinguir esta asociación un acto voluntario de poder disolver, liquidar y extinguir la asociación, ¿no? Asimismo, el reglamento establece que tiene que indicarse la fecha de inicio de las actividades para efectos directamente registrales, ¿no? Desde cuándo está iniciando, eso es para un tema de publicidad directamente. Ahora, los asociados. Miren, estamos yendo dentro del carácter de los estatutos, ¿no? Todo tiene de repente una finalidad. Y también en la parte de los asociados es muy importante, y es importantísimo por el hecho mismo de que dentro de la organización no siempre todos van a conllevarse, digamos, dentro de un ámbito armonioso, sino va a haber personas o asociados en la cual no van a compartir de repente las mismas ideas que otros, y esos acuerdos no necesariamente van a gustarle a esta minoría o mayoría, ¿no? Entonces, para ello, en el estatuto se va a establecer qué cosa, pautas para estos asociados, ya sea pautas para su admisión, renuncia, separación, qué derechos tienen, qué obligaciones tienen como tal. Por ejemplo, si un asociado de repente en una asamblea general quieren excluirlo, él tiene derechos para poder defenderse, entonces él puede hacer uso de este estatuto para poder hacer uso efectivo de su derecho, ¿no? De la condición de asociado. Ahora, dentro de los órganos importantes que tenemos en este tipo de personas jurídicas, vamos a encontrar dos muy importantes. Uno que es la Asamblea General y el otro que es la Junta Directiva o Consejo Directivo o órgano directivo. La denominación es lo de menos. En el caso de las asociaciones, si bien es cierto, coinciden en el tema de la Asamblea General, pero se puede optar por cualquier otra denominación, sí. Otros inclusive hay asociaciones que le han denominado Junta General, ¿no? Junta General de Asociados, no necesariamente una asamblea, pero bueno, el tema de la denominación no es obligatorio, digamos, pero eso sí, tiene que estar establecido las condiciones o en todo caso qué facultades va a tener cada órgano y tiene que estar, digamos, diferenciado. La Asamblea General o órgano, digamos, general o Junta General, es un órgano supremo, ¿no? Es el órgano de mayor jerarquía. Sobre este órgano no existe a cualquier otro, ¿no? Entonces, dentro de la jerarquía, ese es el órgano supremo, ¿no? Y va a adoptar los acuerdos para la vida institucional de la asociación que no estén establecidos en el estatuto, porque, ojo, si, doctor, usted está colocando en el estatuto qué obligaciones, cuáles son las funciones, todo lo demás, y tenemos los objetivos, todo eso ya está enmarcado, pero van a haber, de acuerdo a la necesidad y a la vida institucional de la asociación, nuevas, de repente, actividades, o en todo caso quieren realizar alguna actividad y no tienen facultades, entonces mediante un acuerdo de asamblea pueden otorgarle facultades a alguno de los representantes o algún asociado, o quieren adquirir o vender o bienes de parte del patrimonio de la organización, entonces la pueden hacer mediante un acuerdo de asamblea general, que es el órgano máximo, ¿no? Que tiene que ver con la organización propiamente dicho.
Ahora, la Junta General, la Junta Directiva o el Consejo Directivo es el segundo órgano de orden y que va a, ¿qué cosa? Realizar y ejecutar los acuerdos de Asamblea General. Ellos también pueden tener otras facultades de carácter interno, como son, por ejemplo, la de nombrar algunas comisiones, verificar, por ejemplo, convocar a Asamblea General. Entonces, ellos también pueden reunirse en forma interna y adoptar ciertos acuerdos que no tengan que ver con los acuerdos de Asamblea General, obviamente, porque tienen que estar separados, propiamente dicho, ¿no? Ahora, en la Asamblea General, ¿quién convoca a la Asamblea General? Es muy importante. El Código Civil hace referencia a que tiene que ser el presidente que convoca a la Asamblea General. Pero en la vida institucional de una asociación, no necesariamente el presidente puede convocar, porque puede haber muchas situaciones. Por ejemplo, el presidente está enfermo, está hospitalizado, un caso, por ejemplo, está hospitalizado y no puede convocar y tiene que convocar ya para una asamblea para acordar algo muy importante, no puede convocar. Puede haber otro que puede convocar y aquí en el estatuto es donde se va a establecer la prelación de repente de convocatorias. Puede haber un vicepresidente que lo reemplace en forma temporal, entonces puede convocar, ¿no? Ahora, si solo existe un presidente nada más, si no existe un vicepresidente y no hay prelación de convocatoria, ¿quién es el facultado para convocar? Y en muchos casos los usuarios tienden a confundir que los asociados que se reúnen en un número de porcentaje del 20%, ellos pueden convocar, no es así. Ellos, en el Código Civil hace referencia a que ellos solicitan la convocatoria al presidente y si este se negara, no es que ellos tengan que convocarlo, sino ellos pueden solicitarlo en forma judicial la convocatoria. Entonces, es por eso que también es muy importante establecer cuál es la prelación de convocatoria en una asociación. ¿Para qué? Para que no ocurra estos casos. Y por eso es muy importante decirles a ustedes que en el estatuto o te puede llevar adecuadamente la vida institucional o si no también te puede truncar directamente, porque si no hay estas cosas, estas falencias, para una convocatoria ordinaria de repente de una asamblea general, tienes que ir a un proceso judicial todavía para poder convocarlo, ni siquiera para adoptar el acuerdo, ¿eh? Solo para convocarlo. Ahora, que se adopte el acuerdo dentro, que se hagan las discusiones y veamos si se acuerda o no se acuerda con la mayoría calificada, eso es otra cosa. Entonces, por eso el estatuto tiene que ayudar bastante en estos aspectos, ¿no? Es muy importante ese tema de la asamblea de la convocatoria. ¿Y sobre qué decide la asamblea general? Los aspectos muy importantes distintas a las del consejo directivo, como son, ¿qué cosa? La elección misma de los representantes de esta, o sea, del consejo directivo, aprueba las cuentas y balances, asimismo, pueden modificar el estatuto si de repente algo no encaja o hay vacíos, lo modifican de acuerdo a la necesidad de los miembros, ¿no? Y también, como les hice referencia, puede acordar la disolución y liquidación de la asociación y obviamente su posterior extinción, siempre en cuando la duración sea de carácter indefinido. Ahora, quórum y mayorías en ese aspecto, usualmente ya el Código Civil lo establece, también hay un quórum de la mitad más uno en primera convocatoria, en segunda convocatoria los números que asisten. ¿Por qué es importante esto? Disculpen. ¿Por qué es importante esto? Porque este quórum va a determinar la validez o no de una asamblea general. Con ello quiero decir lo siguiente. Por ejemplo, si está debidamente convocado por el presidente, pero si de los 100 asociados que están formando esta asociación verifican que en la primera convocatoria que está, digamos, establecida, por ejemplo, para el día de hoy a las 7 de la noche, y verificamos que de los 100 solo hay 40 y ya se realiza la asamblea, ¿esta asamblea es válida? No es válida porque no se ha instalado con el quórum reglamentario y ello va a conllevar a la nulidad de cualquier acuerdo que se adopte en dicha asamblea. Por eso es muy importante también establecer el quórum correspondiente. Ahora, Profesor, sí, dime. una consulta. Sí, justamente ahí tengo una pregunta, ¿no? Porque he visto que en las asambleas generales de asociaciones, he visto que hacen dos convocatorias, justamente de lo que usted está comentando en la diapositiva. Pero ¿por qué se hace dos convocatorias? Porque he visto en las citaciones que hacen primera convocatoria, por ejemplo, ¿no? 3 de la tarde. Segunda convocatoria, 3:30 de la tarde. ¿Es necesariamente, tiene que ser de esa manera, profesor? ¿O a qué se debe esa razón? Ya.
En este supuesto, hay que tener presente que las asociaciones están regidas por el Código Civil, ¿no? En el Código Civil, en el artículo 87, vincula directamente el aspecto del quórum. En el Código Civil establece dos tipos de convocatoria, la primera convocatoria y la segunda convocatoria, en la cual indica que la primera tiene que ser exigible la mitad o más de la mitad de los asociados. Y en la segunda, los que asistan, nomás dice. Entonces, ahora, en nuestro estatuto se puede establecer ello también, indicando, por ejemplo, pero no, en el Código Civil no establece lapso de tiempo entre una y otra. Por ejemplo, para una asociación puede ser tenemos que obligatoriamente, de acuerdo al Código Civil, tener dos convocatorias. La primera a las 7 de la noche y la segunda a las 7:05. 5 minutos de diferencia. Eso lo pueden plasmar en su estatuto. O también lo pueden plasmar en su estatuto con media hora de diferencia. 7 en punto a la primera y 7:30 a la segunda, para dar tiempo de repente a los asociados que vengan o que se reúnan en mayor cantidad, ¿no? Y en esta segunda convocatoria, se tiene que celebrar la asamblea con los que asistan. No necesariamente la mitad más uno, hasta puede ser, por ejemplo, si en primera convocatoria se han reunido de los 100 asociados 40, y en la segunda convocatoria vemos únicamente de los 40 ya se han retirado porque tenían mil cosas que hacer y ya no viene la gente, no se identifica y se retiran. Y solo hay 10. Peor, solo hay 5. Vamos a poner un caso con crítico más. 5 asociados de 100, ¿ah? De 100 estamos hablando. ¿Y esta asamblea se puede llevar a cabo con esos 5? Sí, efectivamente, el mismo código lo establece, lo pueden realizar. Pero hay que ver qué tipo de acuerdo se va a adoptar. Si se va a adoptar, por ejemplo, la modificación de estatuto, ahí sí hay un mínimo que tiene que haber. Y en su estatuto ustedes también pueden establecer mínimos. ¿Por qué? Porque de repente, para salvaguarda de que un acuerdo sea mejor debatido con un cierto número de asociados, de repente yo digo, pues ya, la primera, mitad más uno, la segunda que sea de repente con el 30%, 40% como mínimo. Ah, perfecto. Entonces, y si no ocurre ello, si en la primera y en la segunda no se reúne el quórum reglamentario, esa sesión no se puede realizar, esa asamblea no se puede realizar, entonces tendrían que convocar una nueva asamblea para que reúna el quórum correspondiente. Porque si no lo realizan, o si lo celebran en contravención a su norma, sea el acuerdo que sea, cuando llegue al registro, este acuerdo es nulo. Directamente se va a proceder a la tacha correspondiente, ¿no? No se le va a denegar directamente. Entonces, es por ello que es muy importante. Miren, el primer digamos, punto en la que pueda morir una asamblea es en la forma de la convocatoria. Como en la anterior diapositiva le indicamos, a ver, en la anterior diapositiva, en la forma de la convocatoria. Si una asamblea está convocada inadecuadamente, es nula. Por ejemplo, que no lo realice el presidente. Ya, y su estatuto indica que solo el presidente puede realizar la convocatoria, el presidente y el vicepresidente nada más. Pero ¿quién lo convoca? El tesorero, o el vocal, o el fiscal. De repente ya, el fiscal. No, pero el fiscal es el que por su propio cargo quiere denunciar algunas situaciones irrelevantes. Entonces, lo que primero tienen que hacer es verificar si en el estatuto indica su facultad de convocatoria, si hay una prelación de convocatoria. Si no la tiene, simplemente no puede convocar. Pero nos están atando de manos, o de repente el estatuto, ya, pero legalmente, ¿qué llevaría ello? Ya, si es que no hay una prelación, que un número determinado de asociados solicite la convocatoria. Si se niegan a convocar, irá a un proceso judicial de convocatoria judicial, ¿no? Entonces, ese es el punto, por eso le decíamos que es muy importante que el estatuto sea un poquito más abierto y que tengan en consideración estas situaciones para que conlleven adecuadamente la vida institucional, ¿no? Ese es el primer punto en la convocatoria. El segundo punto en la que puede caer una asamblea es en la instalación, cuando se va a adoptar el quórum reglamentario. Ahí también se puede caer la asamblea. Y una tercera y última es cuando se va a realizar en la adopción de acuerdos o en directamente cuando se va a discutir y se va a llevar a votación. Ahí también se puede caer esa asamblea. ¿Por qué? Sencillamente lo siguiente. El Código Civil establece que directamente para la adopción de los acuerdos, esta tiene que ser adoptada por la mitad más uno de los presentes. Dice. Ya no está hablando de los asociados en general, sino de los presentes. Vamos a poner un caso en concreto.
de los 100 asociados han asistido 40, ¿no? De los 40 en primera no se ha podido reunir porque no reunían el quórum. Ya en segunda convocatoria ya estábamos 40, ya se reúne, se celebra la asamblea y se va a adoptar el acuerdo de elección de directivos. Y con estos 40 asociados, ¿es válida la adopción de acuerdos? Espérate, sí, la celebración es válida. Ahora, para adoptar el acuerdo requerimos de la mitad más uno de los asistentes, o sea, de los 100 doctores, no, de los 40. De los que han asistido, necesitamos el voto de la mitad más uno. O sea, quiere decir que los que votan a favor de la elección del Consejo Directivo en un número de 21 sería válido. Ahora, si votan a favor de la elección del Consejo Directivo 19 y 21 en contra, ¿es válido este acuerdo? No, ahí digamos, se cae el acuerdo, se cae la asamblea porque la mayoría ha optado por no votar a favor de este acuerdo. Entonces, ese es el tercer punto en el cual puede caer una asamblea general. Entonces, siempre se recomienda también a los abogados que van a iniciar o que van a realizar este tipo de actos o de elecciones, tengan en consideración bastante el tema del estatuto y también lo que indica el Código Civil, ¿no? Para estos aspectos. Porque puede caerse la asamblea en cualquiera de estos tres puntos, ya sea en la convocatoria, en la instalación o en la adopción de los acuerdos. Ahora, pasemos al Consejo Directivo. Como indicábamos, el Consejo Directivo también es muy importante en el estatuto. ¿Por qué? Porque va a indicarse quiénes son los miembros. Ahí hacía referencia yo. ¿Cuántos miembros vamos a tener? 5, 10, 15 o 3 miembros, de acuerdo a la necesidad de cada uno. Pero sí es importante colocar por lo menos un presidente o un representante. No necesariamente se va a llamar presidente, sino puede llamarse pues, secretario general o secretario nomás, o director general, no necesariamente tenga que tener la condición de presidente, pero sí debe reunir las funciones de convocatoria, ¿no? Por lo menos, de dirección y convocatoria. En su mayoría no se hacen problema y le llaman presidente, ¿no? Y los demás miembros que tengan estas tienen que también tener sus funciones. Y siempre se les recomienda que coloquen también pues, el orden de prelación de convocatoria. En su mayoría solo colocan al presidente y al vicepresidente. Pero ¿qué sucedía? En un caso en concreto, como así les hacía referencia, de los 5 miembros que formaban parte de este consejo directivo, solo tenían facultad de convocatoria el presidente y el vicepresidente. Secretario, tesorero, vocal no tenían convocatoria. Y, curiosidad, agarra y el secretario, el vicepresidente y el presidente fallecieron. No había quien convoque. Pero doctor, solo estamos los tres como órgano de gobierno, los tres convocamos. Nula la convocatoria, realmente. Presentan el 20% de los asociados, nada. Entonces, decían, pero nosotros vamos a llegar a un proceso judicial porque ¿cuánto demora el Poder Judicial y todo lo demás? Y para ello hay también una figura legal que omite la convocatoria. Quiere decir la siguiente. Nosotros al menos vimos que si ya no había facultad de convocatoria, le sugerimos en todo caso que haga una asamblea universal. Las asambleas universales tienen una particularidad. Quiere decir que de los 100 asociados, los 100 tienen que estar presentes. Si los 100 están presentes, ya no es necesario la convocatoria. ¿Por qué? La naturaleza de la convocatoria es que se convoque a todos los asociados sin excepción. ¿Para qué? Para que tengan conocimiento de que la asamblea se está realizando en tal fecha, con tal agenda, a tal hora, y qué temas se van a tratar. Esa es la finalidad de la convocatoria. Ahora, si todos están presentes y adoptan los acuerdos, ¿qué temas se van a tratar? ¿A quién han afectado? Porque si de los 100, uno de los asociados no tenía conocimiento de la convocatoria, esa convocatoria es defectuosa. Ahora, si de los 100 tenían conocimiento y los 100 asistieron, ¿es válida acreditar la convocatoria? Ya no, porque ya están los 100. Está en la totalidad de miembros. Entonces, esa es la única excepción que establece que no es necesaria la convocatoria cuando están presentes la totalidad de miembros. Ahora, que adopten el acuerdo, que estén a favor o en contra, eso es muy distinto. Pero sí hacen referencia a que directamente se excluya la convocatoria cuando estén presentes todos en 100%.
Ahora, el patrimonio, obviamente el patrimonio, a diferencia de las sociedades, por ejemplo, en el patrimonio de una asociación, no se especifica qué bienes tiene, porque muchos tienen entendido que, por ejemplo, ya en mi asociación tenemos de repente un local, ¿no? Un local de asociados, o tenemos un ambiente, o un carro, algo registrado a nombre de ellos. En este caso, en las asociaciones no se indica qué patrimonios tienen, porque no es necesario. A diferencia de las sociedades, sí, en las sociedades sí es importante. ¿Por qué? Porque ahí no se le indica patrimonio, sino capital. El capital social es muy importante porque de acuerdo a ello va a haber una distribución de acciones de cada uno de los socios, etc. En cambio, en el patrimonio de una asociación no es necesario. Solo indicar nomás que se encuentra conformado de repente por los aportes de los asociados, de repente por las donaciones que pueda tener esta, o de repente por las actividades económicas que pueda realizar. Que ya he dicho desde un principio que una asociación sí puede realizar actividad económica. No es necesario indicar que por el hecho mismo de que no se trate por el hecho mismo que no se trate una sociedad, o en todo caso que sea una persona sin fines lucrativos, no pueda realizar actividad económica. No, sí la puede realizar. Asimismo, encontramos como requisito primordial cuando esta asociación va a tener que, digamos, de acuerdo a la vida que tiene y que su reglamentación no se acoge ya a sus necesidades, entonces ellos pueden realizar una modificación. Por ejemplo, si de repente dicen, el consejo directivo le hemos colocado el periodo cada medio año, no, pero medio año es muy corto, cada rato estamos eligiendo. Mejor hay que hacerlo más extensivo, que sea 2 años, o 1 año, o 3 años. Entonces, sí, cierto. Ahora, entonces, ¿podemos elegir un consejo directivo de 2 años, 1 año, cuando el estatuto dice 6 meses? No, porque estás yendo en contra del estatuto. Doctor, ¿se puede elegir con el 100% de los asociados que están presentes y ninguno está en desacuerdo, y que este consejo directivo pueda ejercer ese cargo por más del periodo establecido en el estatuto? Se puede, porque, ojo, doctora, ¿a quién estamos perjudicando? A nadie, porque el 100% de los asociados están de acuerdo. En ese supuesto, ese acuerdo, por más que esté bien convocado y todo eso, es nulo. ¿Por qué? Porque está yendo en contravención del estatuto. Recuerden que les dije que en los órganos de una asociación, ¿cuál es el órgano supremo? La Asamblea General. Ah, ya, perfecto. Pero la Asamblea General, ¿puede ir en contra del estatuto? No. En este supuesto, la Asamblea General se va a regir por las reglas que establece el estatuto. Pero, doctor, ¿no hay una pequeña, digamos, distorsión en la que si la Asamblea General puede modificar el estatuto? ¿Por qué? Porque más bien me parecería que la Asamblea General sea el órgano superior, ¿no? Sí puede modificar el estatuto, pero bajo sus reglas del estatuto. O sea, me puedes modificar bajo mis reglas, pero tú no puedes contravenirme las reglas ya instauradas. Es por ello que el estatuto tiende a ser más que la Asamblea General. Por ello que no podría la Asamblea General, por más que tenga el acuerdo del 100%, incumplir norma estatutaria. Eso es muy importante, que también ha habido muchos casos en los cuales hacían referencia a ello, ¿no? Por ello, es importante que la modificación se haga mediante un acuerdo de la Asamblea. Si ya no hay algo que se acoge a sus necesidades, lo modifican directamente, ¿no? Y finalmente pueden colocar la disolución, liquidación y destino final del patrimonio. Ahora, acá muy importante, el destino final del patrimonio, dice, ¿no? Por ejemplo, ya la asociación se va a disolver, ya cumplió su finalidad, sabe que ya vamos a disolvernos, ya vamos a pagar nuestras deudas, ya la asociación tiene deudas, ya se pagó todo, se pagó todas las deudas y nos ha sobrado patrimonio. Pero como ya nos vamos a disolver, ya nos vamos a extinguir, pues entienden quiénes son los más llamados a tener ese patrimonio en una distribución equitativa. Ah, los asociados. No, como les indicaba desde un principio, el patrimonio no puede ser distribuido de ninguna forma digamos, entre los asociados. Entonces, ¿qué va a ocurrir con este patrimonio restante, doctor? Va a tener que remitirse a otra asociación con fines similares. Y si no hay, doctor, se va a la beneficencia pública. Entonces, quiere decir en concreto que el patrimonio de la asociación no les pertenece a sus miembros. Por más que hayan hecho una buena gestión, que gracias a mí se ha conseguido esto, lo otro, perfecto, pero es propio de la
digamos, del objeto de la persona jurídica, y su patrimonio son distintas a las de sus miembros. Y este patrimonio de la persona jurídica, si se extingue, pasa a una de igual o similar, digamos, objetivos, o si no, a la beneficencia directamente. El documento que da mérito a la inscripción es, de acuerdo al Código Civil, es mediante un instrumento público que es la escritura pública, ¿no? La escritura pública, que lo efectuamos ante un notario que los indicaba, el mismo reglamento también está amparando ello en el artículo 21, que refiere directamente a la escritura pública. Pero, como ya también les había indicado, cada persona jurídica en general es distinta, ¿no? Hay algunas que no requieren escritura pública. Es por ello que siempre cuando ustedes van a realizar alguna constitución o elección tienen que regirse directamente a las normas específicas de la persona jurídica. Pero en general, las asociaciones, comités, fundaciones están regidas por el Código Civil, ¿no? Ahora, ¿qué documento requiere el formato? La copia del DNI, que ya es innecesario porque ahora, ojo, la constitución de las asociaciones se puede hacer en forma virtual también, ¿no? Por medio de un sistema que se llama Sistema de Intermediación Digital. ¿Qué es este sistema de intermediación digital? No es otra cosa que es el medio en que el notario presenta el registro por correo o por digamos, en forma virtual, nada más. No es más que el nombre ese, ¿no? Y que esa inscripción, inclusive, a raíz de toda esta coyuntura, se ha incorporado pues en forma más eficiente. Y es más, en los plazos también una constitución de una asociación está efectuándose la inscripción en 48 horas, ¿no? Se está tratando de, inclusive, de que sea menor ese plazo, ¿no? Directamente. ¿Y por qué es importante el plazo? Porque inclusive hay una mejor fiscalización, porque ya el título ingresa directamente desde la bandeja del notario hacia la bandeja del registrador. Ya no tienen que, por ejemplo, antiguamente o anteriormente se presentaba, pues el notario te presentaba, te entregaba el instrumento público, la escritura pública, ya. Y el usuario o el mismo presentante del notario iba a la oficina, hacía su cola, pagaba sus derechos y presentaba recién ahí. Y de ahí subía al área registral para entregárselo al notario, perdón, al registrador se le entregaba ya directamente, pues, ya vencido el título prácticamente, porque son 48 horas al día, al otro día, o había problemas de sistema, y al final, digamos, el título en materia de calificación ya está extemporáneo. En cambio, cuando se hace la inscripción por intermedio de este sistema, el notario directamente remite, lo sube digamos, al correo correspondiente, lo remite a la bandeja del registrador. El registrador lo tiene directamente ahí. Ahora, este sistema es muy interesante. ¿Por qué? Vamos a dar una pequeña tingencia respecto a ello, ¿ya? Para que ustedes conozcan un poco de este sistema de intermediación digital. Este sistema es válido las 24 horas del día, o sea, un notario puede a la 1 de la mañana, a las 3 de la mañana presentar la escritura pública, o a las 10 de la noche, ¿no? Entonces, al registrador le va a aparecer, obviamente, de acuerdo al orden de llegada, a las 8 en punto, ¿no? Hasta las 8 en punto le va a estar llegando acumulándole, ¿no? Inclusive en algunas otras oficinas registrales se ha implementado el horario, digamos, nocturno también, para que los registradores puedan estar firmando tanto de día como también de noche, ¿no? Entonces, de esa forma se hace más viable los procesos de constitución de este tipo de personas jurídicas, ¿no? En general también las sociedades, asociaciones, así. Se está tratando un poco de incorporar el tema de la digitalización, ¿para qué? Para que sea más viable las inscripciones, ¿no? Ahora, vamos a pasar, estamos en tiempo, vamos a pasar muy rápidamente para el segundo bloque. Como ya hemos adoptado el tema de la constitución, ya sabemos cómo se constituye, qué requisitos tiene, qué actos previos, qué formalidad debe tener el estatuto y todo lo demás. Vamos a pasar al siguiente acto. El acto inscribible de las personas jurídicas, obviamente ya lo saben que es la constitución, porque a partir de ahí nace, pero como nosotros habíamos referido de que la Asamblea General y el Consejo Directivo, que son órganos de la Asamblea General, el Consejo Directivo va a tener un periodo determinado. Este periodo va a concluir. Como este periodo va a concluir, entonces se tiene que hacer una renovación de directivos. Entonces, esta renovación de directivos tiene que efectuarse en amparo de este estatuto correspondiente, y vamos a ver cuáles son las formas y características de este tipo de elección de representantes, ¿ya? En el aspecto, obviamente, normativo, vamos a encontrar varias normas, ¿no?
la norma central base es el Código Civil, ¿no? Que ha salido en el 84, 1984. Después, miren, como les indicaba, el Código Civil es una normativa que, si mal no recuerdo, no habrá más de 10 a 12 o 15 artículos que regulan a una asociación, pero como ya hemos tratado ahora, para establecer pues una adecuada, digamos, vida institucional de esta asociación debe estar más específico, ¿no? Es por ello que muchas veces el estatuto es la norma matriz de esta asociación. El Código Civil es referencial nomás. Es por ello que en el 2001, recién, imagínense, se han sacado ciertos esbozos de, digamos, de resoluciones emitidas por SUNAT para poder ayudar a este proceso de elecciones, porque muchas veces los estatutos eran tan vagos, tan ambiguos, no había norma, y a veces un registrador te pedía unos requisitos y el mismo caso, de repente se te echaba, el mismo caso venía otro registrador y te pedía otros requisitos. Entonces, para tener, digamos, una adecuada, digamos, unificación de criterios, se ha tenido que reglamentar esto. Y el primer reglamento se ha tenido en el año 2009. Ese ha sido el primer reglamento denominado Reglamento de Inscripción del Registro de Personas Jurídicas No Societarias. Se le engloba a todas las no societarias. Las sociedades ya tienen su reglamento, pero las no societarias ya. Después, en el 2013, este ha sido modificado y se ha llamado en general el Reglamento de Inscripción del Registro de Personas Jurídicas, que era una denominación mejor, adecuada, porque era persona jurídica. No necesariamente vamos a decir persona jurídica no societaria a una cooperativa, a un CAFAE, entonces no necesariamente, entonces por eso lo llamaron Reglamento de Inscripción del Registro de Personas Jurídicas. Eso para que tengan conocimiento, imagínense que esto de acá es nuevo, o sea, de ahí no ha habido mucho más reglamento, ¿no? Y por eso que muchas veces cuando los abogados o los usuarios quieren realizar sus inscripciones, conllevan muchas veces a confusiones, vacíos, observaciones y no llegan a inscribirse adecuadamente, ¿no? Pero, bueno, acá vamos a ver directamente cómo hace el proceso de inscripción, ¿no? Directamente cómo se efectúa la elección. Lo importante acá hay que ver, y esto también es relevante, ¿para qué? Para efectos de que los abogados, los mismos usuarios tengan conocimiento de lo siguiente: ¿qué actos sí se inscriben en el registro y qué actos no se inscriben? Como ya sabemos, doctor, la Constitución se inscribe, sí o sí, perfecto. Actos posteriores, ¿qué actos se inscriben? Ajá, acá vamos a encontrar en el artículo 2 este acto que es la renovación correspondiente. Dice, el nombramiento de sus integrantes de los órganos, la remoción, la suspensión, la renuncia, revocación y demás actos vinculados a sus integrantes de los órganos, ¿no? Del Consejo Directivo. ¿Qué actos no se inscriben? ¿Y por qué? Vamos a ver. O sea, porque a veces tú lees y dices, ah, ya, la calidad de miembro de una persona jurídica, su incorporación, exclusión y actos derivados. Ah, eso no se inscribe. ¿Pero por qué? La calidad de miembro de una persona jurídica. ¿Cuál es la calidad de miembro de una persona jurídica? El asociado. Esa es la calidad. Yo soy asociado. ¿Por qué no se inscribe mi admisión de asociado, mi renuncia, mi exclusión? ¿Por qué no se inscribe ese acto que está vinculado? Yo soy parte de una persona jurídica, yo quiero que se me publicite, porque es un acto de carácter interno, porque los asociados son bien volubles, por eso ustedes tienen un libro padrón. ¿Para qué? Para que se actualice en forma periódica o de acuerdo a lo que considere la asociación, qué asociados se retiran, qué asociados se excluyen, qué asociados están suspendidos. Eso ya es un acto interno. En el registro tengan presente que solo se inscriben actos vinculantes que tengan relevancia frente a terceros, ¿no? Como son el caso de los representantes, de los apoderados. Ello sí implicaría una publicidad adecuada. Ahora, la condición de asociado, no, ya lo hemos visto. Los reglamentos electorales u otros de carácter interno, claro, porque cuando va a haber un proceso electoral, de repente ellos acuerdan aprobar un reglamento de elecciones, que es muy usual también, porque no necesariamente el estatuto también va a regular adecuadamente el proceso electoral, sino van a necesitar más pautas, de repente la forma de voto, el periodo que tiene que efectuarse la votación, la presentación de listas, el cronograma, qué facultades tiene que tener cada candidato, o sea, es todo un proceso. Entonces, de repente ese proceso no está establecido en el estatuto o está establecido en forma general. En tal sentido, estos reglamentos electorales son válidos, pero son de carácter interno también para ello. Y entonces, doctor, ¿estos reglamentos no se inscriben? No se inscriben en el registro. ¿Pero yo lo puedo acompañar en mi proceso electoral? Sí,
¿Pero va a tener relevancia en la calificación registral? No. ¿Por qué? Porque son actos de carácter interno. Ahora, acá viene lo curioso en este tema. Si mi reglamento interno va en contravención al estatuto, ¿esa elección sería válida? Por ejemplo, si mi estatuto dice no reelección, nosotros en el reglamento interno decimos sí en vista, si la asamblea determina que el consejo directivo ha llevado adecuadamente el periodo correspondiente, es posible o es pasible de reelección de acuerdo a la asamblea general. Entonces, y lo reeligen. Y me acompañan en el título del reglamento general donde dice, sí, acá hemos dicho que es posible la reelección, pero en tu estatuto dice que no es posible. ¿Es válido? No es válido, se cae ese proceso electoral. Por eso los reglamentos electorales también tienen que ir de acuerdo o en concordancia con el estatuto y la ley, ¿no? Es muy importante. Pero es de carácter interno, así es que eso lo pueden presentar o no también. ¿Va a tener relevancia frente al registro? No. ¿En la calificación? No. Entonces, ese es un punto muy importante. La titularidad de afectación de los bienes y deudas. En una asociación, como son patrimonios, como te digo, no se registran los patrimonios en virtud de que no estamos hablando de un capital. Entonces, esos bienes o afectación de estos bienes no se va a registrar. Salvo por mandato judicial, ¿no? Que obviamente en una resolución judicial entra todo pues, directamente, ¿no? Pero en concreto, por un acuerdo, no se ingresa en el registro. Y esto también es muy coyuntural y también ha traído bastante a discusión la elección del comité electoral. En un proceso electoral, muchas veces se hace en forma directa, porque eso lo va a establecer el estatuto, por la asamblea, los asociados eligen a su consejo directivo. En otros, le otorgan dicha función a un órgano, que es el comité electoral. Él es el encargado de hacer todo el proceso electoral. Entonces, este órgano que es el encargado de hacer todo el proceso electoral va a tener que realizar ciertas pautas, todo lo demás, ¿no? Doctor, pero es muy importante eso. Mire, inclusive, el comité electoral establece mi estatuto. Aquí, en este punto, la elección del comité electoral no se inscribe, pero sí se califica. ¿Y por qué? Porque es un acto de vital importancia establecido en el estatuto. O sea, no se va a publicitar. ¿Por qué? Porque el comité electoral no ejerce representación frente a terceros. No es un órgano importante en el proceso electoral. Solo el comité electoral se califica, se verifica que su elección haya sido correcta porque es parte del proceso electoral y la elección del consejo directivo. Ahora, muchas personas jurídicas o también las asociaciones tienen distintos órganos aparte del consejo directivo. Pueden tener un comité de damas, un comité de fiscalización, un consejo de vigilancia, un comité de educación, etc. ¿Y estos órganos, doctor, se pueden inscribir? No. Anteriormente, anterior a la adopción de estos reglamentos, sí se inscribían y a veces la elección pues de una inscripción era tanto su consejo directivo, su comité de damas, su comité de fiscalización, su órgano, y cada uno tenía que verificarse la elección, pero ahora no. Los únicos que son inscribibles, como indica el artículo 2, inciso D, es directamente el consejo directivo, los órganos representativos frente a terceros. Los demás órganos se consideran de carácter interno. Entonces, ¿no lo puedo elegir? Sí lo tienes que elegir, porque esos órganos son también importantes para la vida de tu asociación o de tu persona jurídica, porque internamente ellos están organizados, ellos tienen que hacer, tienen funciones, tienen actividades, pero para el registro únicamente el consejo directivo se va a inscribir. Pero eso no lo estaría deslegitimando o algo para nada, porque tengan presente que los acuerdos internos respecto de los demás órganos sí son válidos para todo lo que conlleve la asociación. Entonces, eso sí es muy importante. Ahora, la ratificación de actos. ¿Qué sucede? Muchas veces cuando se efectúa el proceso electoral, este proceso electoral muchas veces tiene defectos o tiene, como habíamos indicado, se cae el proceso electoral. Por ejemplo, ya hicieron la convocatoria bien, en el quórum también, pero en el acuerdo, ¡pum!, se cayó. O si no, en la instalación, ¿se acuerdan de los 3 momentos que dije? En el segundo momento se cae, al momento de instalar. No han tenido en consideración, le he dicho, primera convocatoria y han asistido menos de la mitad más 1. Y igual han seguido llevando y lo presentaron al registro y el registro te dijo, ¿sabes qué? Este proceso electoral es nulo porque no te has instalado con la mitad más 1 conforme establece tu estatuto. Perfecto, ¡pum! Tacha el título. Ya. Entonces, ¿qué han hecho los usuarios?
en este tipo de casos han realizado una asamblea indicando, ¿sabes qué? Ratificamos la elección. Ratificamos esa elección que se ha llevado a cabo. Entonces, ahí es donde, digamos, entramos a tallar en el Código Civil, ¿no? Los actos nulos no se ratifican. Entonces, como ese era un acto nulo porque tenía un defecto insubsanable, entonces no son pasibles de ratificación exacta. Entonces, ¿qué se tiene que hacer mediante un proceso electoral si es declarado nulo? Simplemente realizar nuevamente un proceso electoral. Ahora, ustedes dirán, pero doctor, ya, si mi elección de mi consejo directivo vencía ahora en octubre y me han declarado nulo, entonces hasta que yo haga el proceso electoral, la elección de comité electoral será en noviembre o diciembre. Y este lapso de tiempo obviamente está en acefalía. Entonces, desde ahí para adelante tienen que iniciar el siguiente periodo o adecuarse, ¿no? Entonces, es por ello que muchos usuarios han confundido el tema de la ratificación de actos, ¿no? Y estos actos no se inscriben. Ahora, como les indicaba, esta diapositiva hace referencia a la exclusión de asociados, ¿no? Si es que eso no es inscribible. Ya les había explicado un poco ya para poder adelantar, para que nos alcance el tiempo. Y, digamos, la conclusión de esto. A ver, estábamos frente a los órganos de la asociación. Ya sabemos que son dos, Asamblea General, Consejo Directivo. La Asamblea General tiene carácter indefinido. ¿Por qué? La Asamblea General va a existir mientras exista asociado, porque es la reunión de los asociados. Entonces, la Asamblea General es el único órgano que tiene carácter indefinido. Ahora, el Consejo Directivo, sin embargo, tiene un carácter definido, por ello que se efectúa su renovación correspondiente. Y el proceso electoral, como ya les estaba indicando, existen dos formas. Cuando hay un órgano colegiado y un órgano, cuando existe un órgano colegiado y cuando no existe un órgano colegiado. Sin un órgano colegiado quiere decir que en forma directa los asociados pueden efectuar su elección. En una asamblea general se reúnen y eligen a sus directivos. Y eso, doctor, ¿dónde lo establece o cómo lo establece? Nosotros lo podemos establecer en una asamblea. Un momento. Para ello, tú tienes que verificar en tu constitución, tu estatuto, cómo ha sido tu regulación respecto del proceso electoral. Si tu estatuto no dice nada de un órgano colegiado, entonces lo puedes hacer en forma directa. Si tu estatuto dice que tiene que haber un comité electoral previamente elegido, entonces tienes que elegir un comité electoral. Esa es la diferencia. Entonces es por ello que ustedes tienen que tener en consideración esas necesidades para que una asociación esté debidamente, digamos, adecuada en su proceso electoral. Ahora, el órgano electoral, como ya les había indicado, ese es un órgano especializado que va a llevar a cabo el proceso electoral. ¿Cómo se puede denominar? Comité electoral, jurado electoral, comisión especial, etcétera, ¿no? Puede haber miles de denominaciones. Ahora, esta puede estar integrada por un órgano de varios, de 2 o 3 o 4 o 5, 10, o también puede estar integrada por una sola persona. Puede ser una persona, de repente es el encargado de hacer el proceso electoral, se le elige al señor Juan Pérez para que él haga el proceso electoral. Perfecto, él lo realiza. O también puede ser 2, 3, eso ya es, digamos, a voluntad de lo que indicó al momento de constituir la asociación en el estatuto. ¿Y qué actos va a realizar? Puede realizar estos de acá, que son, digamos, actos ordinarios, ¿no? Pero que pueden tener o no pueden tener, digamos, algunos estatutos. En general he colocado, pues usualmente que siempre hay una aprobación del reglamento electoral, hay un cronograma de elecciones, hay una inscripción de listas, hay una aprobación de listas, observaciones y tachas, aprobación de listas hábiles, el proceso electoral propiamente dicho, inclusive dentro del proceso electoral hay una instalación, votación, escrutinio y declaración de ganador. Mire, todos esos actos pueden realizarlo inclusive o la Asamblea General o el órgano electoral. Eso va a depender ya de la formación de su estatuto. Si no lo dice, ¿ustedes también pueden plantearlo? Sí, se puede plantear en forma directa. Ahora, aquí es el desarrollo de la asamblea de un proceso electoral. Y aquí les hago referencia a esos 3 momentos importantes que les indiqué respecto de cuándo se puede caer una asamblea general. En un primer momento tenemos la convocatoria. Y la convocatoria tenía una excepción, les hice referencia, respecto de que se trataba de una sesión universal. Ahora, la convocatoria tiene que estar establecida conforme a lo que indica el estatuto.
por más que, digamos, el estatuto sea inadecuado y diga, por ejemplo, ¿saben qué? La anticipación de la convocatoria es de 5 días. Nosotros, por la premura del tiempo, de repente muchos usuarios o miembros de la asociación dicen, no, ya no los 5 días, solo en 4 días o 3 días. O si no, mañana o pasado, ¿no? Total, todos tienen conocimiento. Suelen confundir el hecho de que todos tienen conocimiento con incumplir norma estatutaria. Así todos tengan conocimiento y se ha incumplido la norma estatutaria, esa convocatoria es nula. No significa que, no, pero ya todos han tenido conocimiento. Sí, pues, todos han tenido conocimiento y si es que todos están presentes en la sesión, ahí sí, la convocatoria se tacha, no hay problema. Si uno solo faltara y la convocatoria solo se realizó con 2 días, cuando el estatuto dice 5, ahí esa asamblea cae. Ahora, el segundo punto en el quórum, al inicio, y acá es muy importante. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, yo les he dicho, en el quórum es la primera convocatoria a las 7 de la noche y la segunda convocatoria a las 7:05 o 7:30. Eso es cuando digamos, es una sesión simultánea, o sea, al inicio, ¿no? Quiere decir, pero cuando existe una sesión no simultánea, quiere decir que la primera convocatoria y la segunda convocatoria no va a ser a las 7 ni a las 7:30, sino va a haber un lapso de tiempo. Por ejemplo, que se realicen los procesos electorales. Inicia el proceso electoral a las 8 de la mañana y concluye a las 4 de la tarde. Entonces, el asociado puede ir en cualquier momento ir a votar, como un proceso electoral ordinario que nosotros realizamos, ya sean las presidenciales, congresales o regionales, ¿no? Entonces, también suele ocurrir ello en este tipo de asambleas. Entonces, doctor, ¿y ahí cómo se determina el quórum, no? ¿En qué momento yo puedo decir que es primera o segunda convocatoria? Cuando ocurre ese tipo de, digamos, de lapso de tiempo que son sesiones no simultáneas, se establece el quórum, no al inicio, a las 8 de la mañana, porque a las 8 de la mañana no hay nadie, pues de repente hay unos 2, 3, 4, de los 100, obviamente no voy a hacer validar esa asamblea por una segunda sesión con 3, 4, no, sino en esos casos donde hay un lapso de tiempo de 8 a 4 de la tarde, digamos, se va a tomar el quórum a las 4 de la tarde, al final, y ahí se va a determinar cuántos han asistido a votar. Son 60, 70, y estos 60, 70 son los 50% más 1 en primera convocatoria. Y son 40, 30, ya se ha reunido en segunda convocatoria. Ahí se determina, al final. Entonces, eso es para que un poco ustedes conozcan de las formas de instalación de una convocatoria. Ahora, los acuerdos también hay mayoría calificada y mayoría simple. Y algo curioso ocurre acá, para que ustedes sepan también. Muchas veces dicen, ya, perfecto, doctor, como usted dijo, el acuerdo se adopta con la mitad más 1 de los presentes, hay 40 y hay un consejo directivo y 21 tienen que votar a favor y los de en contra, los que están o los que no están de acuerdo o abstenciones en blanco tienen que ser 19 nada más. Ya, perfecto. ¿Y qué pasa si se presentan 3 listas? Lista 1, lista 2, lista 3 de los 40. Y si tú te fijas ahí, de repente cada lista tiene, pues la primera lista tiene 10, la segunda y la tercera tiene 20 votos. Pero doctor, usted me ha hecho 50% más 1 es 21 votos y la tercera lista tiene 20 votos, entonces nulo el proceso electoral. Es que se han presentado 3 listas, pero doctor, ¿cómo vamos a hacer en ese caso? Si las 3 listas, ninguna de ellas va a poder superar la mitad más 1, es ilógico, de los 40. En esos supuestos en la que se presentan más listas, en ese supuesto gana, digamos, el que tiene la mayor cantidad de votos. Pero para efectos de que la asamblea sea válida, tienen que sumar los números de los votos a favor de todas las listas. Si ese número de votos a favor, que son 10, 10 y 20, superan al 50% más 1, ese acuerdo es válido, ¿no? Entonces, en concreto, cuando hay más de 2, 3 listas, gana el que tiene la mayor cantidad de votos nada más. Entonces, y sumado todos los votos de todas las listas 1, 2 y 3, tienen que ser, ¿qué cosa? La mitad más 1. Pero doctor, por más que yo haya votado por la lista 1, y la lista 2 y la lista 3, sí, sumado ello, la normativa y el Tribunal Registral establecido y el reglamento mismo, que ya se recogió en el reglamento, hace referencia a que eso es válido siempre en cuando gane, digamos, el que tiene mayor votación. ¿Y eso dónde es plasmada? En el acta.
directamente, ¿no? Este más o menos es el contenido digamos, de una acta de Asamblea General para que ustedes tengan en consideración, ¿no? Ya vamos a terminar. ¿Cuánto falta? 15 más o menos. Ya sí, estamos yendo bien en el horario. A ver, en esta acta encontramos ciertas formalidades que muchas veces también los abogados y los usuarios no tienen en consideración y son, digamos, materia de observación cuando llegan al registro. Es por ello que acá se las paso para que ustedes vean, y también está establecido en el reglamento general, directamente en el artículo 13, donde ustedes pueden verificar lo que está acá, ahí mismo establece, ¿no? ¿Qué órgano sesiona? ¿Por qué es importante qué órgano sesiona? Porque tenemos que identificar si es una asamblea general o es una sesión de consejo directivo. Porque los dos órganos también pueden sesionar. ¿Y cómo yo me doy cuenta, doctor, qué órgano es? Porque una asamblea general es la reunión de todos los asociados, dirigido por un presidente o un secretario. Y una reunión de consejo directivo solo están los miembros de la junta directiva o consejo directivo. ¿Puede participar un asociado en esa reunión? No, porque es una reunión de sesión de consejo directivo. ¿Puede ser invitado? Claro, invitado sí, pero no forma parte de esa sesión. Ah, perfecto. Entonces, en cambio, en las sesiones de Asamblea General, sí, todos tienen la condición de asociados, hasta los directivos, porque ellos tienen igual el derecho de voz y voto, a un voto nada más, igual que todos los asociados. Tiene que indicarse la fecha y la hora de inicio y conclusión de la sesión. ¿Por qué? Porque acá se va a verificar si efectivamente se ha cumplido con la anticipación de la convocatoria. Si a mí me han citado para el día 21 de octubre y mi estatuto dice con 6 días de anticipación, yo veo la convocatoria que se ha realizado el 15, entonces digo, 6 días se cumplió. Ahora, pues si yo veo que es el 21 de octubre y me dice 6 días, pero veo que me han convocado el 19, el 18, no cumplió, entonces se tacha, de ahí nomás se concretiza. Pues es muy importante colocar la fecha, la hora de inicio. Ahora también, si en la asamblea me indican a las 7 y primera convocatoria, a las 7:05 segunda convocatoria, entonces si yo verifico que en la convocatoria le dicen a las 8 de la noche o a las 9, esa asamblea se ha llevado a cabo en una hora distinta. Por lo tanto, también es nula. Esa concatenación o congruencia tiene que haber tanto en la convocatoria como en el acta. La hora de conclusión de sesión ya eso va a depender de acuerdo al desarrollo, ¿no? Lugar de la sesión es muy importante también porque se tiene que precisar la dirección. Y aquí hemos tenido muchos problemas. ¿Por qué? El lugar de dirección usualmente le colocan, pues, ya algún lugar, ¿no? De repente en un local, ¿no? Con dirección y todo. Pero como me hacían la referencia también, doctor, el domicilio fiscal o el domicilio legal. Ya, tengo un domicilio legal o legal digamos, en el Jirón Aramburú 248, pero la asamblea se ha llevado a cabo en el Jirón Sánchez Vía de 249, en otro lugar distinto a nuestro domicilio legal. Esa asamblea es válida, es nula. ¿Qué pasa con eso, no? Entonces, nosotros ahí tenemos que verificar lo que establece el estatuto. Pues es muy importante. Si en el estatuto dice, señores, las asambleas generales solo se llevan a cabo en el domicilio legal o en el domicilio establecido en el estatuto, solo ahí tendrán que llevarse a cabo esas asambleas. Entonces, no tendrían otro. Ahora, si no dice nada, ¿es válido? Sí, porque de repente en mi domicilio legal, justamente de repente ese día están haciendo de repente arreglos en el piso y no podemos reunirnos, ya nos vamos a otro lado. O tienen dos locales, ya, perfecto, en un local sí, en el otro local no. Entonces, pero ese domicilio tiene que indicarse en la convocatoria, el lugar de sesión, porque si no lo indican, ahí también se cae la convocatoria, o se cae la asamblea. Es por eso que es muy importante también el lugar. El nombre de quien preside y quien actúa como secretario. Asimismo, este tema de quién preside y quién actúa como secretario, usualmente son el presidente y el secretario, pero no pueden ser ellos, doctor, necesariamente. Así es, no necesariamente pueden ser ellos. ¿Por qué? Vamos a ponerlo. El presidente convocó y todo lo demás. Llega el día de la asamblea y, oh sorpresa, el presidente no está. No está el secretario, no hay nadie, no están los dos. Entonces, ¿esa asamblea que se suspende? No, esa asamblea se tiene que llevar a cabo y se fija al momento de la hora. Decimos, ya, señores, 7 de la noche, el día 21, se ha convocado, no está el presidente, no está el secretario. Señores,
Entonces, ¿cuántos estamos? Estamos del 100, estamos 70. Entonces nos instalamos ahorita y designa quién va a actuar con su condición de presidente de la asamblea y secretario de esa asamblea. Y se instala la asamblea, es válido. No es que necesariamente tenga que estar el presidente, el consejo directivo, el secretario, no. Por más que llegue tarde, ¿eh? O por más que no llegue. Entonces, en esos casos sí se tiene que tener en consideración ello, ¿no? Los acuerdos adoptados, ya como les indicaba, son varios acuerdos que puede adoptar por unanimidad. El resultado de votos puede ser a favor, en contra, blancos, la mayoría de los presentes, etcétera, ¿no? Ahora, la firma es muy importante también porque muchos estatutos indican, al final del acta, tienen que suscribir la firma los que actúan como presidente, secretario, o en otros estatutos dice los asistentes, entonces tienen que firmar todos. Y si solo dice el presidente y el secretario, y ese día había un proceso electoral, tiene que incluirse también al comité electoral si es que se ha regulado como tal, ¿no? La legitimidad de convocatoria y la prelación, como les indicaba, es muy importante ello, porque quien está legitimado para convocar es el órgano colegiado del Consejo Directivo, lo cual establece la ley o el estatuto, y en caso no existiera, existe una convocatoria judicial. Y también es importante el tema de la prelación, porque hay una ausencia temporal o una vacancia, que tiene que ser acto previo, porque de repente el presidente no ha podido ir porque estaba enfermo ese día y no puede convocar, entonces lo hace ¿quién? El vicepresidente. Ahora, y si el presidente ha fallecido, entonces ya no estamos hablando de una ausencia temporal, estamos hablando de una vacancia. ¿Quién tiene que convocar? El vicepresidente también. ¿Por qué? Porque tiene que acordarse la vacancia por fallecimiento del presidente. Entonces, ¿quién está facultado? ¿El vicepresidente? Sí. Tiene que el vicepresidente determinar las circunstancias por las que está convocando. A nivel interno es válido, pero a nivel registral, suficiente que el vicepresidente esté convocando. Nosotros suponemos que lo hace por ausencia o por vacancia del presidente. Entonces ya en el acta nosotros verificamos cuál ha sido la circunstancia, ¿no? Eso es muy importante. La agenda tiene que ser establecida claramente. Entonces, para ello se tiene que presentar al registro dos formas. La convocatoria se acredita mediante una constancia de convocatoria. Porque ¿cómo se acredita la convocatoria frente al registro? Porque mira, en el caso de la Constitución, se presenta solo la escritura pública. Ahora, en el caso de la elección, tienes que presentar 3 documentos: el acta de elección, la constancia de convocatoria y la constancia de quórum, ¿no? Esos 3 documentos son importantes para nosotros determinar qué cosa, la validez de esa asamblea. En esta constancia de convocatoria, nosotros vamos a verificar pues quién la emite. Quien la emite es quien ha convocado. Si es el caso del presidente, es el presidente. Ahora tienen que reproducir la esquela de convocatoria para nosotros determinar cuál ha sido la anticipación, tema de agenda, la hora, el lugar, etcétera, ¿no? Ahí se determina. Y esa constancia de convocatoria la tiene que firmar el presidente que convoca o la persona que convoca y legalizarla ante notario. Lo mismo ocurre en el caso del quórum. Anteriormente, el quórum se determinaba pues cuando se acompañaban copia de los libros padrón. Del libro padrón le sacaban copia, entonces ya acá están mis 100 asociados, son los 100. En cambio, en la actualidad ya no, solo se emite una constancia, o sea, una declaración jurada, la cual indica el número nada más, el número de miembros hábiles. De repente, como en el caso que hemos establecido, son 100 los asociados hábiles. ¿Cuántos han asistido a la asamblea del 21 de octubre? Han asistido 40. Entonces yo veo, de 100, 40. ¿Cuál ha sido el acta de asamblea? ¿En qué convocatoria se ha realizado? ¿Primera o segunda? Segunda, ya, concuerda. ¿Por qué? Porque es menos de la mitad más uno. Pero si han asistido 70, yo veo que han asistido a la primera, perfecto, 70. Entonces, esas situaciones se verifican. Entonces, solo me tienen que indicar el número del libro padrón y todo lo demás para efectos de poder determinar la validez de esa asamblea. Estos son los supuestos en la cual se habla de las 3 listas. Le he querido hacer un poco más, digamos, sucinta para que ustedes ya tengan conocimiento de que efectivamente se hace de esa forma el proceso electoral. Estas son algunas reglas que se establecen en el proceso electoral que también ya les he indicado. Son las elecciones que se convocan judicialmente, la prohibición de la reelección, en caso de que el estatuto también establezca una cosa y la ley diga otra. Entonces esas cosas ya se han presentado. Ahora,
En un proceso electoral, y esto también es muy importante, con esto ya vamos a terminar, faltan unas 3 diapositivas nomás, que son ejemplos también para que ustedes vean cómo son las actas. Bueno, en este caso, cuando se pretende inscribir las elecciones del 2013-2015, vamos a ponerle, A convoca, que es el último presidente, y resulta elegido B. Pero en esta elección hay defectos. Entonces, lo que usualmente dicen, ¿quién es el facultado para convocar una asamblea aclaratoria? ¿El presidente que está saliendo o el presidente que ha sido elegido? ¿Cuál de ellos es el facultado para convocar una asamblea aclaratoria? En el primer reglamento decía, en el primer reglamento del año 2009, que les hacía referencia en esa pirámide, hacía referencia que quien tiene que convocar es el presidente que convocó a la asamblea en materia de subsanación. O sea, quiere decir el presidente inscrito. Y el otro no, porque el otro recién se va a inscribir. Entonces traía confusión porque muchas veces el presidente decía, no, no, yo ya no, yo ya estoy, ahorita ya mi periodo ya terminó, porque esta asamblea es posterior, él es el presidente y se acabó, se desconocía. En la actualidad, cuando se va a efectuar alguna aclaración de un proceso electoral, el reglamento establecido que cualquiera de los dos pueden convocar a la asamblea y son varios, pero es una asamblea aclaratoria para subsanar algún defecto. De repente han colocado mal los nombres, han colocado mal el lugar o la fecha, no sé, o algún defecto que tenga. Entonces, en esta asamblea se tiene que convocar a una asamblea aclaratoria, ¿ya? O también pueden optar por una reapertura de acta. ¿Qué es la reapertura de acta? No es simplemente, no es ni siquiera un acta, es una reapertura nomás donde se indica el error. Por ejemplo, si le han puesto, el señor se llamaba José Mario y le han puesto de repente José María. Uy, se han confundido. Entonces, pero eso es un pequeño defecto, ¿no? Digamos, de una vocal, ¿no? Entonces no es tan relevante, entonces se puede hacer una reapertura. Y ahí se indica, donde dice, debe decir. ¿Hay un acuerdo de asamblea? ¿Hay una convocatoria? No, no hay nada. Y solo suscriben los que han suscrito el acta, o sea, el presidente y el secretario, ¿no? Esa es la figura de la reapertura. Y aquí están los modelos que les hacía referencia. Este es más o menos un modelo de un acta de asamblea, donde está la hora, la fecha, el lugar, donde inclusive hay quién conduce la asamblea, quién actúa como presidente, secretario, y la hora de conclusión, ¿no? Y esta es la sesión del consejo directivo, donde están reunidos los miembros de una sesión de consejo directivo, acuerdan el debate, concluyen y firman, ¿no? Y esta es un modelo de acta de reapertura. Esta acta de reapertura ni siquiera es una asamblea, solo se tiene que indicar, como ustedes pueden ver en la reapertura de la asamblea, colocar la fecha de la asamblea que se está reaperturando y el error donde dice, debe decir, donde dice José María, debe ser José Mario, nada más. Y la firma de los que han suscrito el acta primigenia, el presidente y el secretario de ser el caso. ¿Y qué pasa si han suscrito todos? Tienen que volver a suscribir todos, o en todo caso hacer una asamblea aclaratoria. Entonces, de esta forma hemos concluido el día de hoy un poco sobre el registro de personas jurídicas. Es un registro muy bueno, es un registro un poquito extenso, hay diversos actos, pero espero haberlos ayudado y estoy presto y dispuesto para poder escuchar sus preguntas o dudas que tengan al respecto. Estimada Janet, ¿estás ahí para poder recabar las preguntas si fuera necesario? Bueno, en atención que ya no hay preguntas y entonces vamos a concluir con la sesión del día de hoy, haciendo referencia que
en vista de que este registro es uno de los registros importantes también después del registro de propiedad inmueble, ¿no? En vista de que se inscriben actos y derechos que tienen que tener mucha relevancia frente digamos, a los actos y contratos que puede conllevar cualquier persona jurídica. Siempre en el registro se está tratando de afinar detalles para que las inscripciones sean viables y adecuadas, ¿no? En tal sentido, cualquier duda o consulta estamos dispuestos ya, pues, para poder apoyarnos, ¿no? Gracias, Eric, gracias. Estamos en contacto entonces. Bueno, con esto hemos concluido la sesión del día de hoy, exactamente a las 9:01. Felizmente nos ha alcanzado el tiempo para poder realizar estas pequeñas charlas, ¿no? Respecto de las orientaciones que se les da en referencia a este registro. Gracias a todos, nos vemos, saludos. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias. De nada, hasta luego.